Querido Andrew P. Nock. Andrew P. Nock. Tienes 45 años. Has hecho una pregunta muy simpática. Voy a ser padre. ¿Qué es lo que el futuro me reserva? Voy a ser padre. ¿Qué es lo que el futuro me reserva? En la pregunta, en la manera que la dices en inglés, me insinúas que vas a ser por primera vez padre. Por primera vez. Es interesante que tú te preocupes. Me haces una pregunta sobre el futuro, ¿ves tú? Y yo he repetido muchas veces ya en esta serie de tarot que yo no leo el futuro. No creo en el futuro. Encuentro que leer el futuro es una especie de estafa, en cierta manera. Como pienso que siendo el tarot un libro sagrado, pues no está hecho para convertirse en un negocio y crear clientes a los cuales se les vaticina cosas, aprovechándose que el cerebro tiende a obedecer las predicciones. Bueno, entonces tú me preguntas algo sobre el futuro. ¿Qué voy a hacer yo como padre, no? En tu nombre, el apellido paterno, Andrew P. La P es un punto, es el apellido paterno. Una P, la P de padre. Es decir, que eliminas el padre y quedas en Nock. Es decir, que es el apellido de la madre. O sea, pues tienes problema para continuar el arquetipo paterno. Y evidentemente, si se tiene problemas con el padre, uno no se considera padre, porque la paternidad o la maternidad es como una antorcha que se pasa de una mano a la otra, de padres a hijos. Si tú no tienes un padre que te corresponda, no sabes ser padre y tienes angustia de ser padre. Y si tú tienes problemas con el padre, pues tu padre tuvo problemas con tu mamá, pues. ¿Comprendes tú? No era un matrimonio equilibrado. Y entonces tú, pues principalmente en los números que me has dado, tienes una abundancia de mujeres. Bueno, de eso tengo que hablar. Pero antes te quiero explicar con un ejemplo claro cómo yo utilizo el tarot. ¿Ves? Tomo por casualidad 2 cartas, por ejemplo. El mago, que en realidad en francés es el bateleur, es decir, el prestidigitador. Y la papisa. Esta carta está en la naturaleza. Está en el fuera de la casa, en la naturaleza. Y esta carta, la papisa, está encerrada, porque si ves estas 2 cortinas que tiene, las cortinas están enrolladas hacia el interior. ¿Ves? Este personaje, en el exterior, está buscando un público, el prestidigitador. Hace trucos para los demás, no solo búsqueda de sí mismo. La papisa, en cambio, encerrada en quién sabe dónde, en su monasterio, que está estudiando. La papisa no tiene público. Ella está sola, encerrada. Y como tú ves aquí, tiene un huevo. Tiene un huevo. Y su cara es blanca como el huevo. Es decir, que ella está gestando algo, acumulando algo. Y el bateleur, el mago, como se dice en español,
no está gestando, está dando, está recibiendo y dando, y está preocupado de ganar algo de un público. ¿Ves? Bueno, entonces, está buscando la multitud. Y esta carta se podría decir que está encerrada, ¿no es cierto?, en sí misma. Pero el tarot te va a decir, esta carta es el 1, esta es el 2. Es una continuidad. ¿Qué relación hay entre esta carta y esta? Que está libre en la naturaleza, esta que está encerrada. Esta está gestando. Esta está gestando. Este está dando y pidiendo. Bueno, hay algo que los une. Esta mesa, que tiene 3 patas. 3 patas. ¿Dónde está la cuarta pata? Es decir, lo que te dice esta carta del tarot es que esta carta no está petrificada en una sola significación, no está solo en el exterior real, se va hacia algo, hacia otra cosa, está unida a otra cosa, la que sea, está unida al más allá, está unida a Dios, está unida al misterio, está unida al cosmos, está unida a la mesa, porque falta la cuarta pata. ¿Está unida a la papisa? La papisa no puede estar unida, tú dirías, porque está encerrada. Pero si te fijas bien, mira el color de las patas y ve que aquí está la cuarta pata. La cuarta pata de la mesa, la papisa la tiene. Es decir, que hay una estrecha unión entre un personaje y el otro. Un personaje que tiene una expansión mental de libertad y otra que tiene una concentración de lo mental, de lo sagrado. ¿Ves tú? Están unidas las dos cartas. Hay una unión. Entonces, tú no puedes interpretar una carta sola en el tarot. Las cartas tienen un lenguaje y se unen unas a otras como las palabras del diccionario. La letra A no es nada sola. La letra A, al unirse con otras letras, va a significar algo. Bueno, comprende entonces que yo busco en el tarot un mensaje. ¿Qué mensaje veo primero? Vas a ser padre. Bueno, si vas a ser padre hay una madre, es decir, la luna. Comenzamos por la luna, que está gestando en el mundo y es el gran arquetipo de la madre, mística. Es una idolatría que hay aquí. Y al lado de ella está el príncipe, el que engendra, ¿no es cierto? Esta es la carta número 7, la más activa del tarot. Es el amante. Esto es el amante. Es decir, esta niña fue hecha en un acto de pasión. En esa pasión, tú deslizas el amor que le tienes a tu madre en esta pasión, porque tienes el padre borrado. Y entonces tienes una angustia de ser padre. ¿Por qué? Porque das la vida. Y al mismo momento, ser padre es asumir la responsabilidad de haber gestado un ser humano que es mortal. Es decir, das la vida y das la muerte al mismo tiempo. Y eso es un sentimiento muy angustioso y muy normal. Muy normal. Ese ser tan bello y tan increíble que llega y que se va a desarrollar y que te va a acompañar toda tu vida, es mortal.
Pues eso es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y es nuestra, pues, nuestra naturaleza ser mortal. Por primera vez vas a dar la vida. Y por primera vez vas a dar la muerte de un ser humano cerca de ti. Esa es la angustia que se tiene. Y por otro lado, otra angustia que tú podrías tener es el Edipo. El Edipo es un complejo que Freud extrajo de la tragedia antigua griega, donde Edipo mata a su padre, se casa con su madre sin saberlo y tiene hijos de su madre. Ese es el complejo de Edipo. Y Freud dice que ese complejo, pues todos los hombres lo tienen, porque el Freud no sabía mucho de las mujeres, era fálico, hablaba de los hombres, ¿no? Entonces el mito de Edipo, tú en cierta manera, según las cartas, pues lo estás realizando, estás proyectando que ese ser que va a dar la vida, pues tiene mucho de tu madre. Entonces tú estás deseando tener una hija. Debajo del 18 está el 8, debajo del 7 está el 17, debajo del 13 está el 3, debajo del 18 está el 8. ¿Ves? Esta carta a la justicia viene a corroborar que es la madre la que está contando en este fenómeno de que tú vas a ser padre, y está contando no como tu novia, sino realmente como tu madre, ¿no? Ella va a convertirse en madre tu novia. Al convertirse en madre, pues se asimila a tu madre. Eso te angustia un poquito, pero es normal, ya te lo juro que es normal, no te preocupes. Porque aquí, debajo del 17, ¿no es cierto?, está tu real amor por una mujer, ¿ves tú? Por una mujer que no es normativa, como la imagen de la madre, que es normativa, ¿no? Sino que te viene esta mujer a dar la vida, viene con la totalidad de la maravilla que es estar viva. Yo digo estar viva porque se supone, ves, es una mujer que tú deseas, según este tarot, a riesgo de equivocarme grandemente, porque no te veo en persona, nunca he hablado contigo, pues yo estoy suponiendo todo esto por las cartas. Aquí está la hija maravillosa que tú vas a tener, o que ya has tenido, y que te aporta ese deseo vital, ¿no es cierto? Te aporta ese deseo vital, porque tú, habiendo tenido problemas con el padre y habiéndolo reducido a una sola letra, la letra P, significa que no eras deseado por tu padre, no fuiste deseado por tu padre. Bueno, y tú deseas, pero de tener una hija, es que es verdad. ¿Qué hay debajo de tu angustia de la muerte? Hay la emperatriz, ves tú, que es la fuerza vital de la mujer, que es la esposa del emperador, que eres tú. Está esa hija que tú vas a tener, ¿ves tú? Entonces vas a tener que tener mucho cuidado, porque tu hija será tu preferida, pero no tiene por qué ser tu novia. Es decir, hay el complejo de Edipo, claro, que uno acepta la imagen de la madre, y luego cuando tiene su hija, pues es como tu alma que naciera, tu hija mujer, ¿sí? Porque tú eres hombre. Y si es tu alma, pues es tu pareja, ¿ves tú? Entonces,
ese es un consejo que yo te estoy dando, a pesar de que no doy consejos. Piensa bien si mis palabras en este tarot coinciden con tu realidad. Piensa bien, ¿no es cierto?, que en la reproducción no hay preferencias. Eso de que una niñita que nace rosada y un hombre que nace celeste, ¿no es cierto?, y que se desea un hijo hombre o se desea una hija mujer por etcétera razones, no concuerda con la realidad humana. La realidad humana es que una hija es tan sagrada, una primera hija, como un primer hijo. Y el desear tener hijo o hija, pues es una manifestación del ego. Tan maravillosa es una hija como un hijo. Tan maravilloso es un hijo como una hija. Entonces yo creo que poco a poco, confiando en ti mismo, te irás dando cuenta que tu hija o tu hijo, si yo me equivoco, viene a ser tu maestro en algo. Te viene a enseñar a ser padre. No te preocupes. Los nenes son un inmenso y maravilloso maestro. Apenas tengas el niño o la niña en tus manos cuando nazca, porque tú estarás en el parto de tu mujer y recibirás al nuevo nacido y se lo colocarás en el pecho para que ella, la madre, corte el cordón umbilical, no tú, pues te iluminarás, porque tendrás en tus manos y delante de ti a quién va a ser tu maestro o tu maestra. Y ahí aprenderás por fin a ser padre, cosa que te falta. Hasta ahí nomás llego. Te deseo una gran felicidad. Y muchas gracias por haber colaborado con esta película Poesía sin fin. De la misma manera que has colaborado en Poesía sin fin, colaborarás en la educación de tu hija. Acto de psicomagia. Hazte jardinero en tu casa, donde se sea. Ten 3 plantas mínimo y riégalas y hazlas crecer sin límites. Aprende a amar las plantas sin límites, a ser jardinero y serás un buen padre. Muchas gracias.